El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Acomodaos. Dos cosas. Hoy se cumple un año que Efrén nos hace el favor de transmitir la misa y la reflexión en vivo, subiéndola a internet. Y tiene doble mérito, porque es un servicio que él voluntariamente ha querido realizar. Ya se cumple hoy un año de las transmisiones, pero el doble mérito es porque él viene de Salem Park todos los domingos sin faltar. Así es que, pues gracias a Efrén por este servicio. Lo segundo, hoy la Iglesia nos propone celebrar la conmemoración de Jesucristo, Rey del universo. Con esta celebración no solamente concluimos el tiempo ordinario que vestimos de color verde, sino que concluye todo el ciclo litúrgico, todo el año litúrgico. En la Iglesia el tiempo se mide por domingos. De un domingo al siguiente, en la Iglesia es como si fuera de un día para el otro. Y entonces con esta celebración, este día, concluimos un año más en la vida de la liturgia de la Iglesia. Si Dios nos permite, el próximo domingo, que sería como el siguiente día, que es el primer domingo del tiempo del Adviento, estaremos iniciando un año nuevo en la Iglesia, un nuevo ciclo litúrgico, con el primer domingo del Adviento.
¿Qué nos trae? ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que celebramos con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo? Un poquito para ponernos al Sitzlevent, es decir, la ambientación propia del texto del Evangelio que hemos escuchado y en conjunto la palabra de Dios en este día. Para los judíos, en los tiempos de Jesús, había unos estratos socioeconómicos, sociales. Esos estratos estaban muy bien definidos a través del ámbito social o socioeconómico, a través de las tradiciones y también a través de lo profesional. Y esos tres elementos dan paso, dan lugar a lo que en aquel tiempo se conocía como pastores de Israel. Es decir, quienes ocupaban esos puestos, esos lugares, los sacerdotes, los profetas y los reyes. Ese era el estrato que se tenía en los tiempos de Jesús para los judíos. En un principio, desde que Dios nuestro Señor saca a su pueblo elegido de la esclavitud de los egipcios para traerlos a la tierra prometida donde emanaría leche y miel, es decir, una tierra muy pródiga, una tierra bendecida, muy fecunda. Cuando ya el pueblo entra a tomar posesión, sienta ya en la tierra prometida, empiezan a ver las cosas de otra manera. Y entonces ven que los pueblos vecinos, pueblos paganos, cada uno tiene su rey. Y ellos empiezan, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empieza también a querer, a desear, a anhelar tener un rey, siendo que Dios era el rey único, el único rey de Israel, Dios Yahvé. Cuando Dios quería, cuando había problemas, mejor dicho, en el pueblo, Dios mandaba jueces, que eran hombres justos, a quienes Dios elegía y les daba la sabiduría para poner en orden aquellas situaciones del pueblo de Dios. Pero luego el pueblo ya no quiso a Dios como rey, empezó a como querer repudiar a Dios, porque ellos querían un rey. Eso sucede en los tiempos del profeta Elías. Dios, sabiendo que el pueblo lo repudia, lo rechaza, no lo quiere como rey, Dios le manda decir al pueblo que no es prudente que tengan un rey, no es sano, no es bueno, porque ese rey los va a explotar, los va a saquear, los va a esclavizar, y ellos se montan en su burro y dicen: queremos un rey. Y entonces Dios, bajo el querer de la disposición de la gente, les da un rey.
el rey que el mismo pueblo elige, y manda al profeta Samuel para que unja al primer rey, Saúl. Y ese Saúl, tal como Dios lo había predicho, saquea, explota, oprime, esclaviza y pone al pueblo en las manos del enemigo para ser derrotado. A la muerte de este primer rey, que fue todo un fracaso, del que después el pueblo se quejaba con Dios, Dios ya había previsto esta situación y con mucha anterioridad Dios había ungido ya a otro como rey, a David, desde que era adolescente, pequeño. Lo manda ungir como el rey de Israel. Y obviamente David, con sus pros y sus contras, con sus cualidades y con sus defectos, con sus errores, pero también con sus virtudes, saca adelante al pueblo de Dios, y Dios le promete que su dinastía, su reinado, no tendrá fin, permanecerá por siglos. A la muerte de David le sucede otro rey, el hijo de David, Salomón. Y Salomón eleva tanto la dignidad, lleva a la cúspide al pueblo de Dios, sobre todo con la belleza del templo. A la muerte de este rey Salomón, el pueblo empieza su descenso, su caída, hasta llegar a lo más bajo. Ciertamente son épocas en las que hay reyes y reyes y reyes y reyes. El pueblo se divide en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur, llamados Judea, llamado Israel, y de todo eso no queda casi nada más que el resto. Es decir, lo que conocemos en la actualidad como judíos. Es todo lo que queda de todas aquellas tribus. Y entonces, en el contexto de esta celebración de Cristo Rey, Dios les había prometido un rey que fuera descendiente de David, un Mesías, rey, salvador, pero descendiente de la dinastía de David. Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, nace, el pueblo no lo reconoce, porque las cualidades propias del Mesías tenían que ser con esas propiedades de sacerdote, profeta y rey. Y entonces el pueblo no acepta a Jesús, la inmensa mayoría no lo reconoce. Y en el juicio que se le hace a Jesús para condenarlo a muerte, cuando él se enfrenta a Poncio Pilato, este le pregunta: ¿con que tú eres rey? Jesús responde: tú lo has dicho, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Y de aquí es donde partimos. De aquí partimos para la enseñanza de este día, a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado,
y de esta hermosa celebración que estamos conmemorando. Resulta que Jesús verdaderamente es el Mesías porque Él es sacerdote, es profeta y es rey. Y nosotros, el día en que fuimos bautizados en nuestra Iglesia Católica, fuimos configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es decir, participamos de ese mismo linaje del reinado de Jesús. Y lo que tenemos que aprender es a cotejar, a diferenciar entre el tipo de reinados, de monarquía, de gobierno que se vive en este mundo hasta el día de hoy, y el modo, el estilo, la manera de ejercer Jesucristo nuestro Señor su parte como rey, su regialidad. ¿Cómo sucede? Primeramente que los monarcas o reyes y los gobernantes de este mundo vienen o son puestos para ser servidos, para explotar, para someter, para dominar, para controlar. Y Jesús no viene a ser servido, Jesús viene a servir. El modo de gobierno de los monarcas o de los gobernantes es a través de palacios y de coronas de oro. Para Jesús el modo de gobernar es a través de la cruz, y su corona no es de oro, es de espinas. Lo que imponen los reyes y gobernantes de este mundo, siempre jalar el agua hacia su molino, aunque ellos con sus labios digan que van a defender los intereses del pueblo, no lo es así. Lo primero que defienden son sus propios intereses, su bolsillo, la rapiña, el robo. Los primeros que se enriquecen son ellos a costas del pueblo. A mí me llama la atención, por ejemplo, todos los presidentes en el mundo, pero más marcado todavía Estados Unidos, cómo cuidan tanto a su presidente, que prefieren que muera todo el pueblo, toda la nación, por tal de salvaguardar la integridad del presidente. Y en cambio Jesús no. Él da su vida, lo da todo por la salvación de todos. Él se vacía, se dona, se entrega, se regala por amor a todos. Otra diferencia también que encontramos es que los monarcas y los gobernantes fabrican guerras, divisiones, enfrentamientos, pleitos, discordias, porque a través de esas guerras y de esas divisiones ellos sacan su tajada, sus beneficios.
para sus intereses. Y Jesús no divide. Jesús ha venido a traer la paz, ha venido a traer la unidad, la comunión de vida. Como los monarcas y los reyes se visten de lujo, con riquezas, y sin embargo Jesús es despojado de todo, no solamente de sus vestimentas, sino de su dignidad, de sus derechos. De lo único que no lo pueden despojar es del amor a Dios y el amor al pueblo de Dios. Alguien más lo despojan completamente de todo, mientras que los reyes y gobernantes se cobijan completamente con todo. ¿Qué aprendemos? ¿A dónde nos lleva esta celebración? A que ya casi al inicio de un nuevo año litúrgico, con el primer domingo del Adviento, si Dios nos lo permite, el próximo domingo, debemos de tener claramente nuestra conciencia, porque esta celebración nos invita a mirar expresamente a Jesús, concretamente a Jesús, no como un monarca, no como un rey de una porción de gente, de pueblo, de nación. Jesús es el rey del universo, de la creación entera, no de una persona ni de un grupo, sino de toda la creación. Por eso Dios lo ha puesto su nombre sobre todo nombre y lo ha constituido Señor de señores, Rey de reyes. Y ahora nosotros, con plena convicción y en completa libertad, estamos invitados para que acojamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, aquel en el que debemos y podemos confiar, sabiendo que no nos va a defraudar. Poner mi vida en las manos de Jesús para que sea Él el que mueva el timón de mi vida, el que gobierne mi vida, mi existencia, aquel que me alimente y que me guíe por los caminos que me conducen a la salvación eterna, no por momentos ficticios, como los presidentes y los reyes. Son temporales, son momentáneos, son circunstanciales. En cambio Jesús, su reino no tiene fin. Empieza aquí en la tierra, pero continúa en la otra vida, en la eternidad. Por eso ha sido sentado a la derecha del Padre. Y que un día vendrá como Rey para juzgarnos a todos, a vivos y a muertos, a todos. Hay una anécdota muy simpática que dicen que un monarca, un rey de X pueblo, un día pensó y lo realizó. Quiso salir del palacio
para ir al encuentro de sus súbditos, pero no quiso ir como rey. Se vistió con una sola y simple túnica de manta, se montó en un caballo y acudió a la aldea y fue saludando a todos, uno por uno, y tocaba las puertas de la casa para preguntar por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por los enfermos, por todos. Y a todos socorría en la necesidad que tenían en su hogar. Y por último, dándolo todo, la última familia le regalan la montura de su caballo y él regresa a su palacio. Pero un súbdito de aquel pueblo, reconoce a aquel hombre misterioso y se da cuenta que es el rey. Y vuelto loco va y toca y grita puerta por puerta que ha descubierto la identidad de aquel extraño que era el rey. Y la admiración más grande es que ese rey lo había dado todo, todo. Ese es Jesús. Lo dio todo por ti, por mí, por cada uno, no porque mereciéramos, sino porque su amor es tan grande, inmenso, maravilloso, que somos motivo de la existencia de su amor. Y lo da todo hasta el extremo de morir en cruz. ¿Qué presidente, qué rey que dice que va a velar por su pueblo ha entregado la vida por su nación? No, todo se queda en predicado, solamente en palabras. Jesús no lo dice, Jesús lo realiza con su propia vida. Por eso es que la invitación en este bendito día es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo ha elevado a la dignidad de Rey universal, Rey de toda la creación, el Rey de tu vida, el Rey de mi vida, el Rey de nuestros intereses, de nuestras actividades. Y estamos invitados a abrazar, a aceptar, a que determinantemente nos hagamos el firme propósito de hacerlo cada uno nuestro Rey. No solamente el Rey del universo, el Rey de la creación, sino el Rey de mi vida. Que así sea. Creo en un